Saludos a todos, aquí estoy de nuevo con ustedes, como cada semana, donde intentaré de una manera breve dar una respuesta bíblica a una pregunta. Y esta es la pregunta de hoy. ¿Es lo mismo dones espirituales que frutos del Espíritu? Esta interesante pregunta contiene un error. En la Biblia efectivamente habla de dones espirituales, pero no habla de frutos del Espíritu. Habla del fruto del Espíritu en singular. Así que dones, si es plural, fruto es singular. Así que bueno, aclarando este problema, pues contestamos entonces la pregunta. Y la respuesta es no. No es lo mismo los dones espirituales que el fruto del Espíritu. Y vamos a ver bíblicamente por qué digo esto. Hablando de los dones espirituales, hay un texto clave que hay en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer los versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y efectivamente, debido a que hay distintas funciones que realizar, el Señor nos da distintos trabajos que hacer en su iglesia y por eso nos da dones distintos a cada uno. En los versículos 7 al 10 de ahí mismo de 1 Corintios 12 está inclusive explicado cuáles son esos dones distintos. No vamos a leer el texto, pero ahí incluye palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de fe, dones de sanidad, de milagros, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Tal y como el cuerpo es uno, pero tenemos distintos miembros, cada uno de ellos en funciones distintas, la iglesia es una como un cuerpo. Y nosotros como distintos miembros entonces recibimos distintos trabajos que hacer. Y para eso el Señor reparte distintos dones a cada uno de nosotros. Y es interesante cómo enseña ahí más adelante los versículos 11 al 12, si lo vamos a leer, 1 Corintios 12, 11 y 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Repito, somos distintos miembros, pero en un solo cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Nosotros no escogemos los dones que tenemos. El Espíritu Santo lo da según la función que Él quiere que nosotros hagamos. Él nos diseña para algo y nos da los recursos, las herramientas que son los dones para hacerlo y hacerlo bien. Por consiguiente, está muy mal y no es bíblico que nosotros exijamos a algunos de nosotros ciertos dones. El Señor lo da cuando Él quiere, a quien Él quiere. Y eso me hace a mí pensar que es posible que en momentos específicos de la historia de la iglesia, el Señor da ciertos dones que después no los quiere dar, por alguna razón, por su estrategia, por su deseo. Él es Dios, Él hace lo que quiere. Así que no nos toca a nosotros decir, hey, a mí no me dice tal don, hey, exijo que tú tengas ese don. No, el Señor lo da cuando Él quiere, a quien Él quiere. Y es interesante que ya al final de ese 1 Corintios 12 y comienzo de ese maravilloso 1 Corintios 13, miren lo que el Señor dice. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que está bien que busquemos dones y pidamos dones al Señor, pero hay un camino mejor, que no es un don, es algo maravilloso. Es precisamente parte del fruto, como vamos a ver más adelante, que es el amor. Dios es amor. Y cualquier cosa que hagamos para Él, cualquier don que pongamos en práctica para Él, tiene que ser en amor, porque Dios es amor. Así, de esa manera, lo que hacemos para el Señor glorifica a Dios y es efectivo en la vida de otras personas. Es interesante también ver ahí en el capítulo que sigue, el 1 Corintios 14, el Señor aclara
de que hay un don que realmente no es tan importante procurar en estos momentos, que es el don de lenguas. Y a mí me asombra que hay personas que hacen tanto énfasis que todos tenemos que hablar en lenguas. Cuando miren lo que dice ahí 1 Corintios 14. Vamos a leer los versículos 1 al 3 nada más. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero bueno, este tema ya lo vimos ya en una pregunta que analizamos. Y era, ¿por qué usted no habla en lenguas? Así que le invito a que usted vea ese programa. Pero es interesante que aquí dice que debemos de buscar el don que es para edificación, exhortación y consolación a los hombres. Y es lo que aquí llama profecía. No quiere decir que el Señor enfatiza que nosotros estemos hablando del futuro, sino que compartamos palabra de Dios, la palabra profética de Dios, el mensaje de Dios, para exhortar a las personas que conozcan a Cristo, que acepten a Cristo y reciban la buena noticia de salvación, que es el Evangelio. Pero bueno, hemos hablado de los dones espirituales, pero no hemos hablado del fruto del Espíritu. Y efectivamente, el pasaje clave está ahí en Gálatas 5. Vamos a ver los versículos 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí en contexto, el apóstol Pablo está hablando acerca de las cosas que debemos dejar de este mundo, que son las obras de la carne, para vivir en el Espíritu. Y es muy importante porque fíjense cómo termina ese texto que leímos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que se trata de la vida cristiana, se trata de cómo andar en el Espíritu. No bajo las obras de la carne, que son pecados, sino bajo el fruto del Espíritu. Un fruto del Espíritu en el cristiano. Ese versículo 22 que leímos declara bien claro cuál es ese fruto en singular. Está formado por 9 manifestaciones. Ahí están las 9. Y yo les invito a que usted las analice bien, porque haciendo eso usted realmente está viviendo como cristiano. Usted está siguiendo lo que Dios espera de un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo. Así que aquí estamos viendo bien claro que no es lo mismo dones espirituales que el fruto del Espíritu. Los dones son variados y no todos tienen lo mismo. El fruto es uno y todo cristiano que vive a Cristo tiene que tenerlo. Miren, si aceptamos a Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hizo morada en nosotros. Su fruto está en los cristianos. Entonces, yo podría decir, no tengo el don de sanidad. Sí, puedo decirlo, porque es un don más que a lo mejor Dios no me dio a mí, dio a otros, y a mí me dio unos dones y a Dios dio otros. Ahora, yo puedo decir, ¿no tengo el fruto del gozo? No, no puedo decir eso, porque el gozo es parte del fruto del Espíritu. Un cristiano tiene que tener gozo. Si tiene el Espíritu Santo, tiene su fruto, y una de sus manifestaciones es el gozo. Y ahí están las 9. Todas son parte del fruto que cada cristiano debe de tener. Entonces, lo más importante de esto que hemos dicho es estar seguros de que realmente tenemos al Espíritu Santo con nosotros para glorificar a Dios a través de su fruto. Eso es un don de Dios, es un regalo de Dios, que se recibe el día que pusimos toda la fe solamente en Jesucristo. Somos salvos, somos sellados. El Espíritu Santo hace morada en nuestra vida y ese fruto maravilloso se desborda en nosotros. Y eso es algo increíble, es parte maravillosa de la vida cristiana. Y ya teniendo eso, entonces sí, procuremos los dones espirituales para servir al Señor en su cuerpo, como sus miembros, de la forma que Él quiere que lo hagamos, practicando esos dones. Bueno, de esa manera intenté, lo más breve que pude, darle respuesta bíblicamente a esa pregunta. Y recuerde,
puede enviar sus preguntas a pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Dios me les bendiga y si Él quiere, nos vemos la próxima semana.